¿Alguna vez sentiste que no merecías estar donde estás? ¿Que tus logros fueron suerte? ¿Y que en cualquier momento alguien iba a descubrir que no sos tan capaz como aparentas? No estás solo. Y no estás roto. Lo que estás sintiendo tiene nombre. Tiene historia. Tiene raíz. Este no es un vídeo con frases motivacionales. Es un viaje profundo hacia el corazón del síndrome del impostor. Vamos a desmontarlo, no desde la superficie, sino desde lo más hondo de tu historia emocional. Y al final, no vas a ser el mismo. Así que si alguna vez dudaste de vos, aunque todo a tu alrededor diga que vas bien, quédate. Y si conoces a alguien que vive en silencio esta lucha, mándale este vídeo. Compartí esto con quien necesita escuchar que no es una falla. Es una herida. Suscríbete, activa la campana, y prepárate. Porque lo que estás por descubrir puede cambiar la forma en que te ves para siempre. Hay una voz que vive en tu cabeza. No es la tuya, aunque suene igual. A veces susurra, otras grita. Pero nunca se calla. Dice cosas como: no deberías estar aquí. Fue suerte, no mérito. Van a descubrirte, pronto. Y tú, aunque sonrías, aunque consigas logros, aunque te aplaudan, le crees. Esa voz es experta en minar tu confianza sin levantar sospechas. Te sabotea cuando estás a punto de hablar. Te congela cuando llega un reconocimiento. Y te castiga cuando sientes orgullo. Tal vez ya aprendiste a convivir con ella. La disfrazas de humildad, de exigencia, de automejora. Pero por dentro, te está desgastando. Porque esa voz no es solo un pensamiento suelto. Es un patrón. Un eco. Una cicatriz que aprendió a hablar. Y aquí es donde todo se vuelve más profundo. ¿Y si esa voz no es tuya? Piénsalo. ¿Recuerdas el primer momento en tu vida en que pensaste que no era suficiente? ¿Lo recuerdas, o solo sientes que siempre fue así? Ahí empieza el síndrome del impostor. No en la universidad. No en tu primer trabajo. No cuando empezaste a destacar. Empieza mucho antes. Cuando eras niño. Y empezaste a adaptar tu ser, para sobrevivir. Pero no estamos aquí para culpabilizar a nadie. Ni para diagnosticarte. Estamos aquí para algo mucho más importante. Desenredar. Ponerle nombre a lo que nunca se nombró. Y transformar la culpa en comprensión. Porque si sigues creyendo que el síndrome del impostor es solo inseguridad o autoestima baja, te quedarás atrapado en la superficie. Y este no es un vídeo para quedarnos en la superficie. Este es un viaje hacia la raíz. Y en la raíz, no hay juicios. Solo descubrimientos. Así que, si te quedas conmigo, vas a descubrir por qué esa voz se instaló ahí. Y cómo dejar de obedecerla, sin pelearte con ella. Porque lo opuesto al síndrome del impostor no es la arrogancia. Es la autenticidad. Esa que has enterrado para sobrevivir. ¿Listo para empezar a desenterrar? En el próximo capítulo, vamos a hacer una pausa reveladora. ¿Qué pasa si no eres tú el problema? ¿Y si el síndrome del impostor es, en realidad, una reacción lógica a un entorno ilógico? Hay una idea peligrosa rondando en silencio. Si me siento así, es porque algo está mal en mí. Ese pensamiento ha sido tu brújula por años. Cada vez que dudas de ti mismo. Cada vez que piensas que no estás a la altura. Cada vez que sonríes por fuera pero tiembla algo por dentro. Te repites, algo está roto en mí. Pero hoy quiero darte algo que nunca te dieron. Una duda que sana. Una grieta que alivia. ¿Qué pasa si no eres tú el problema? ¿Y si el síndrome del impostor no es una patología, sino una adaptación? Una respuesta sensata a un entorno que te enseñó a desconfiar de ti. Mira a tu alrededor.
Vivimos en un mundo que te exige excelencia. Pero te castiga si te sientes valioso. Un sistema que aplaude los resultados. Pero ignora el costo emocional. Una cultura que idolatra la confianza. Pero entrena el perfeccionismo desde la infancia. Entonces, dime. ¿Cómo no vas a dudar de ti, si creciste rodeado de exigencias, comparaciones y silencios? El síndrome del impostor es más que una inseguridad personal. Es un síntoma social. Una respuesta al desequilibrio entre lo que das y lo que recibes. Entre lo que logras y lo que se valida. Entre lo que eres, y lo que te obligaron a parecer. Y aquí es donde todo cambia. ¿Por qué cuando dejas de preguntarte, ¿qué me pasa? Y empiezas a preguntarte, ¿qué me pasó? Algo se libera. Por eso este capítulo se llama así. ¿Y si no eres tú? Es una invitación. A soltar el látigo interno. A sospechar de tus sospechas. A cuestionar esa autocrítica que suena tan natural, porque fue normalizada desde siempre. No se trata de negar tus emociones. Se trata de entenderlas. De dejar de interpretarlas como fallas personales. Y empezar a verlas como pistas. Si constantemente sientes que no mereces lo que tienes. Que estás engañando a todos. Que, en cualquier momento van a descubrir la verdad. Eso no significa que estés roto. Significa que hay un relato más profundo en tu historia. Uno que aún no has escuchado. Pero que siempre ha estado ahí. Esperando ser contado desde otro lugar. Lo que has llamado, síndrome del impostor. Puede ser, en realidad, la voz de una parte de ti que solo busca validación. Una parte que aprendió que, para ser querido, tenía que ser perfecta. Que para pertenecer, tenía que ser útil. Que para no ser rechazada, tenía que esconder su duda, su miedo, su verdad. ¿Te das cuenta? Esto no es solo psicológico. Es humano. Es histórico. Es tu historia personal intersectando con las narrativas que nos rodean. Entonces, no es solo autoestima baja. Es el reflejo de haber crecido en un entorno que te enseñó a desconfiar de tu propia luz. Y esa enseñanza se convirtió en hábito. En forma de pensar. En sistema operativo emocional. Pero como todo lo aprendido, también se puede desaprender. Y ahí es donde entra la psicología profunda. No para etiquetarte, ni corregirte. Sino para devolverte el contexto que perdiste. Ese que te permite mirar tu historia sin culpa. Y empezar a escribir otra, desde la raíz. En el próximo capítulo, vamos a bajar aún más. Hasta la semilla invisible. La que germinó antes de que tuvieras lenguaje. La que formó tu manera de sentirte en el mundo. Y que aún hoy, sigue susurrando desde el fondo. Todo árbol tiene una raíz. Y toda inseguridad, también. Pero hay raíces que no se ven. Son invisibles. No porque no existan. Sino porque nacieron antes de que pudieras entenderlas. Imagina esto. Tienes apenas unos meses de vida. No sabes hablar. No sabes pensar. Pero ya sientes. Sientes si alguien te mira con ternura. O con impaciencia. Sientes si te sostienen con presencia. O con prisa. Sientes si estás a salvo. O si el mundo es un lugar impredecible. Y aunque no puedas ponerlo en palabras. Tu cuerpo lo registra. Tu sistema nervioso lo memoriza. Tu psiquis empieza a construir una lógica silenciosa. Para ser amado, debo comportarme de cierta manera. Ahí está la semilla. En esas experiencias tempranas, muchas veces invisibles. Que van moldeando cómo te percibes. Y no tiene que haber habido violencia para que se haya plantado. Basta con lo que faltó. Basta con una necesidad emocional no vista. Basta con que tus emociones hayan sido minimizadas, ignoradas, ridiculizadas. Porque cuando un niño no puede expresarse libremente,
Aprende a adaptarse, a moldearse, a volverse lo que cree que el otro espera. Esa es la semilla del impostor. No es un defecto. Es una estrategia de supervivencia. Un mecanismo de conexión. Una forma de decir, mírame, ¿así está bien? Lo paradójico es que esa misma estrategia, la que te salvó emocionalmente en la infancia, hoy se convierte en tu prisión. Porque sigues buscando aprobación. Aunque ya no la necesites. Sigues adaptándote. Aunque ya puedas elegir. Sigues creyendo que vales por lo que haces. Y no por lo que eres. Por eso te sientes impostor incluso cuando logras cosas. Porque en el fondo, la parte herida no reconoce el mérito. No porque no seas valioso. Sino porque esa parte aprendió que el amor se gana. No que se merece. Y aquí viene algo clave. No estamos hablando de culpar a tus padres. Ni de idealizar la infancia. Estamos hablando de ver con claridad. De mirar atrás no para quedarte atrapado en el pasado. Sino para entender por qué tu presente se siente tan incómodo. Porque esa incomodidad no es casual. Es coherente con tu historia emocional. Y una vez que entiendes eso, una vez que ves la raíz, empieza el verdadero cambio. No necesitas forzarte a creer en ti. Solo necesitas dejar de pelear con esa parte que duda. La clave no es eliminar al impostor. Es escucharlo. Darle un lugar. Reconocer lo que intentó hacer por ti. Y luego, mostrarle que ya no estás en peligro. Que ya no necesitas fingir. Que tu valor no depende de aprobación externa. Y que puedes estar aquí, siendo tú, sin miedo. En el próximo capítulo, vamos a entrar a fondo en ese momento crucial. La infancia. No como una etapa biográfica, sino como la matriz emocional donde se forma la idea más peligrosa de todas. No soy suficiente. La infancia no se guarda en la memoria. Se guarda en el cuerpo. Y aunque no recuerdes los detalles, si recuerdas cómo se sintió. La mayoría de nosotros no recordamos una escena concreta donde alguien nos dijo: no eres suficiente. Pero sí recordamos la sensación de no ser vistos. De tener que esforzarnos para ser notados. De recibir amor, con condiciones. Ahí es donde nace el impostor. No en el momento en que dudas de ti como adulto. Sino en ese instante silencioso donde aprendiste que ser tú no era suficiente. Tal vez fuiste el niño perfecto. El que sacaba buenas notas. El que no daba problemas. El que hacía todo bien para que no se molestaran contigo. Tal vez aprendiste que si eras brillante, gracioso o complaciente, te querían más. Y sin darte cuenta, empezaste a actuar. A actuar para sobrevivir. A actuar para pertenecer. Eso no es tener baja autoestima. Es una forma muy sofisticada de adaptación. Y como toda adaptación emocional, funciona. Hasta que deja de hacerlo. Porque mientras más creces, más se aleja la brecha entre quien realmente eres y el personaje que aprendiste a interpretar. Y ahí es donde aparece la incomodidad, la ansiedad, la desconexión. No porque estés fallando, sino porque estás fragmentado. De niño, no tienes las herramientas para cuestionar el entorno. Entonces, cuando algo no encaja, no piensas, esto está mal. Piensas, yo estoy mal. Ese es el origen silencioso. Cuando dejas de confiar en tu autenticidad. Y empiezas a construir tu identidad en función de la aceptación. ¿Te das cuenta del peso emocional de eso? Tu yo real queda en pausa. Queda abajo, escondido, esperando ser rescatado algún día. Y mientras tanto, crece un yo falso. Uno que funciona, que cumple, que aparenta. Pero que se siente hueco. Por eso el síndrome del impostor no desaparece con logros.
Porque no es una falta de evidencia. Es una desconexión profunda con la parte de ti que dejaste atrás. Esa parte que nunca recibió la validación incondicional que necesitaba. Esa parte que aún hoy sigue esperando que alguien diga: está bien ser tú. Y tal vez hoy, por primera vez, esa voz puede venir de ti. Pero antes de llegar a eso, necesitamos entender algo más. ¿Qué es lo que realmente temes cuando sientes que van a descubrirte? ¿Descubrir qué? ¿Qué parte de ti crees que no se puede mostrar? En el siguiente capítulo, vamos a entrar de lleno en el miedo más profundo detrás del síndrome del impostor. El miedo a ser expuesto. No como un error, sino como una vergüenza oculta. Una herida emocional que todavía no cicatriza. Hay un miedo que no siempre se nombra. Un miedo que vive escondido detrás de la productividad, del perfeccionismo, del buen humor. El miedo a ser expuesto. A que alguien, en algún momento, descubra la verdad sobre ti. ¿Pero cuál verdad? Eso es lo más curioso. No hay una mentira real que ocultar. Y aún así, sientes que estás engañando a todos. No es que estés mintiendo. Es que te sientes como si lo estuvieras haciendo. Esa sensación de estar fingiendo, de no ser del todo legítimo. No nace de una mentira objetiva. Nace de una herida emocional. Y esa herida tiene una raíz muy específica. La vergüenza. Esa emoción silenciosa que te hace sentir inadecuado, incompleto, defectuoso. No porque hayas hecho algo malo, sino por creer que tú, en esencia, no eres suficiente. Cuando esa vergüenza no se nombra, crece en la sombra. Y se convierte en una vigilancia interna constante. Empiezas a revisar tus palabras, tus gestos, tus silencios. Te preguntas si dijiste algo incorrecto. Si te verás tonto. Si te están evaluando. Si estás a la altura. Y sin darte cuenta, construyes una vida entera tratando de evitar que te descubran. ¿Pero qué es eso que temes que vean? Lo que temes es que alguien vea al niño o la niña que una vez se sintió invisible. Rechazado. O simplemente no suficientemente bueno. El síndrome del impostor no es un miedo al fracaso. Es un miedo al juicio. Al juicio que tú mismo aprendiste a hacerte desde muy pequeño. Porque si alguien te ve demasiado de cerca, piensas que encontrará lo que tú mismo te criticas en silencio. Ese es el corazón del miedo a ser expuesto. La creencia de que, si te muestran vulnerable, real, humano, vas a perder el amor, la admiración, el respeto. Y eso es devastador. Porque vivir desde ahí significa estar siempre en guardia. Escondiendo partes de ti. Actuando. Controlando. Dudando de cada paso. Y, sobre todo, agotándote. Te exiges demostrar tu valor constantemente. Pero ni siquiera tú te lo crees. Porque la parte que se siente impostora no quiere reconocimiento. Quiere seguridad. Quiere sentirse aceptada sin condiciones. Quiere saber que no tiene que ganarse su lugar cada día. Y aquí es donde todo puede empezar a transformarse. ¿Qué pasaría si pudieras mostrarte sin miedo a ser expuesto? ¿Qué pasaría si dejaras de construir una imagen perfecta? Y empezaras a habitar tu autenticidad, con todo lo que eso implica? Ese no es un salto fácil. Pero es un salto liberador. Y todo comienza por ver con claridad que el miedo a ser expuesto no es una debilidad. Es una señal. Un mensaje de una parte interna que aún está buscando un lugar seguro. En el próximo capítulo, vamos a ver cómo este miedo se relaciona con algo que, paradójicamente, parece positivo. El éxito. Porque sí, el éxito también puede ser una trampa. Y muchas veces, lo que logras no calma el síndrome del impostor. Lo intensifica. Hay algo profundamente irónico en el síndrome del impostor. Mientras más logras, más dudas. Mientras más reconocimiento recibís, más incómodo te sentís.
Y mientras más te felicitan, más miedo tenés de que descubran la verdad. ¿Te suena familiar? Entonces hay que preguntarse: ¿por qué el éxito, que se supone debería darte seguridad, termina alimentando tu inseguridad? La respuesta es más compleja de lo que parece. Porque el éxito, lejos de calmar la voz del impostor, la pone en alerta máxima. Es como si cada nuevo logro activara esa parte que susurra: esta vez sí te van a descubrir. No podés mantener esto por mucho tiempo. No lo mereces, solo fue suerte, contactos, timín. ¿Por qué pasa esto? Porque el éxito no borra la herida, solo la cubre. Y cuanto más alto subís, más te expone esa parte que aún siente que no merece estar ahí. Lo que no se resolvió adentro, no se repara con aplausos. Y eso no es culpa tuya. Es el reflejo de una historia emocional no integrada. Cuando tu autoestima se construyó a partir de la aprobación externa, cada logro se convierte en una nueva prueba. Una montaña que subís con la ansiedad de caer al vacío si alguien nota que no sos tan brillante, tan bueno, tan capaz como creen. Porque ahí está la trampa. En el fondo, crees que estás actuando. Y que el papel que interpretas, tarde o temprano se va a romper. Por eso el éxito puede sentirse como una amenaza. Porque ahora hay algo más que perder. La imagen que construiste para que te acepten. El personaje que te dio un lugar en el mundo. La identidad que formaste para sobrevivir emocionalmente. Y lo más duro es que, muchas veces, nadie lo nota. Desde afuera, pareces seguro, resuelto, exitoso. Pero por dentro, estás agotado. Porque el éxito sostenido sin autenticidad se vuelve una carga. Y el impostor crece en ese silencio. Entonces, ¿cuál es la salida? Reconocer que el éxito no es el problema. Lo es la idea que tenés de vos mismo dentro de ese éxito. La creencia inconsciente de que tenés que demostrar todo el tiempo que mereces estar ahí. Que tu valor está en juego. Que el amor y el respeto se pueden perder si no cumplís las expectativas. Pero te voy a decir algo que nadie te dijo en voz alta. Tu valor no depende de tu rendimiento. No sos más o menos merecedor por tu currículum, tus títulos o tus métricas. Sos suficiente incluso cuando no estás produciendo nada. Incluso cuando no tenés nada para mostrar. Incluso cuando dudás de vos. Y cuanto más integremos esa idea, más fácil será sostener nuestros logros sin miedo. Más fácil será disfrutar lo que conseguimos sin esa voz que susurra que no lo merecemos. En el próximo capítulo, vamos a hablar de una consecuencia inevitable de todo esto. La máscara. Esa fachada emocional que usamos para encajar, para complacer, para no decepcionar. Y lo que nadie te dijo, el precio silencioso que pagás por usarla. Hay días en que sentís que estás actuando. Que tu vida es una especie de presentación constante. Una puesta en escena que tenés que repetir una y otra vez. Para que no se note lo que realmente sentís. Y lo peor es que lo haces tan bien. Que incluso vos empezás a confundir quién sos. Con quién aprendiste a ser. Esa es la máscara. Y no, no es una mentira. Es una armadura. Una forma de proteger tu herida emocional más profunda. El miedo a no ser suficiente tal como sos. La máscara puede tomar muchas formas. Puede ser la del profesional exitoso que siempre tiene la respuesta. La del amigo carismático que nunca se enoja. La del hijo perfecto que no decepciona a nadie. La del todo bien, cuando por dentro estás en pedazos. La llevas puesta desde hace tanto que se volvió invisible. Pero aunque los demás no la vean, vos sí sentís el peso. Porque sostener una imagen gasta energía emocional. Porque nunca podés relajarte del todo. Porque vivís escaneando lo que los demás esperan. Y ajustándote para no fallar. Y eso agota. No de una forma evidente, sino silenciosamente, día tras día.
Te agota porque nunca podés bajar la guardia. Porque sentís que si te mostrás tal como sos, vas a perder algo: amor, respeto, aceptación. Entonces seguís interpretando. Y mientras más éxito tenés, más fuerte se vuelve esa obligación. Porque ahora tenés una reputación que cuidar. Un personaje que alimentar. Una expectativa que sostener. Pero, ¿y vos? ¿Dónde quedás en todo eso? ¿En qué momento te preguntaste si ese rol realmente te representa? Si esa versión que mostrás es la que necesitas, o la que los demás necesitan de vos. A veces, ni siquiera sabes cómo sería no usarla. Porque el miedo es real. El miedo a ser juzgado. A decepcionar. A mostrarte humano y que eso sea demasiado. Pero la verdad es esta. La máscara no te protege del dolor. Te protege del amor. Porque mientras no te muestres real, el afecto que recibas nunca va a sentirse verdadero. Porque en el fondo, vas a pensar: si supieran cómo soy en realidad, no me querrían. Y eso, duele más que cualquier crítica. Porque te deja solo. Incluso rodeado de gente. Por eso el síndrome del impostor no es solo una inseguridad. Es una desconexión. Un exilio interior. La salida no es destruir la máscara de golpe. Eso sería aterrador. La salida es empezar a reconocerla. A nombrarla. A soltarla, de a poco, en espacios seguros. Con personas que te puedan ver, y seguir ahí. Con vos mismo, en momentos de honestidad radical. Porque cuanto más te animes a mostrarte, más vas a descubrir algo que nadie te dijo. Que no necesitas ser perfecto para ser amado. Que tu valor no está en lo que ocultas, sino en lo que te animas a mostrar. En el próximo capítulo, vamos a mirar hacia afuera. Porque esta máscara, este impostor interno, no aparece en el vacío. Se alimenta de un entorno que también está herido. Vamos a hablar de la sociedad. Y de cómo se convirtió en un espejo que deforma tu imagen de valor. Vivimos rodeados de espejos. Pero casi ninguno refleja la verdad. Nos miramos en las redes sociales, en los títulos, en los rankings, en los likes. Y tratamos de encontrar ahí algo que nos diga: ¿estás bien? ¿Sos suficiente? Vas por buen camino. Pero esos espejos no reflejan tu esencia. Reflejan expectativas. Normas. Modelos imposibles de alcanzar. Y cuando tu reflejo no encaja, no dudas del espejo. Dudas de vos. Así de sutil es la distorsión. Y así de profunda. El síndrome del impostor no se forma solo en la intimidad de tu historia. También nace en el ecosistema cultural que te rodea. Una sociedad que sobrevalora la imagen. Y subestima la verdad. Que idolatra la perfección. Y patologiza la duda. Mira los mensajes que recibís todos los días. Sé el mejor. Tenés que destacarte. No muestres debilidad. No te relajes, hay alguien más preparado que vos. Vivimos en un clima de competencia permanente. Como si la vida fuera una audición constante. Y en ese teatro social, mostrarse humano parece un acto subversivo. ¿Y cómo no vas a sentirte impostor si el modelo ideal es inalcanzable? ¿Cómo no vas a dudar si te comparas con versiones editadas, filtradas, controladas? La sociedad, en muchos sentidos, te entrena para sentirte insuficiente. Y no lo hace por maldad. Lo hace porque también está herida. Porque lleva generaciones repitiendo un mensaje tóxico. ¿Qué vales por lo que logras? No por lo que sos. Y así vamos, generación tras generación. Alimentando un sistema que produce inseguridad como mecanismo de control. Una sociedad que necesita que dudes de vos. Para que sigas consumiendo, produciendo, demostrando. Pero hay algo que podés hacer. Cuestionar el espejo. Dejar de ajustar tu valor a métricas externas.
Entender que ese reflejo social está deformado. No porque vos estés mal, sino porque fue diseñado para que nunca te sientas completo. Cuando empezás a mirar con otros ojos, descubrís que muchas de tus dudas no eran tuyas. Eran préstamos culturales. Creencias heredadas. Normas que nadie cuestionó, hasta ahora. Y este es un momento clave. Dejar de verte a través del filtro de una cultura enferma de exigencia. Y empezar a construir tu propio parámetro. Tu propio espejo. Uno más humano. Más compasivo. Más real. Porque el impostor que vive en vos también es el eco de un mundo que te enseñó a no confiar en tu intuición. A no mostrarte demasiado. A no brillar sin permiso. Pero eso se puede romper. No de un golpe. Sino de a poco. Cuando te das cuenta de que la voz crítica interna es solo una réplica de un sistema externo que ya no necesitas seguir obedeciendo. En el próximo capítulo, vamos a ir al fondo del mecanismo. ¿Por qué, si ya entendemos todo esto, seguimos repitiendo el mismo patrón mental? ¿Qué hace que el síndrome del impostor persista, incluso cuando sabemos que es irracional? Ahí es donde entramos en la mente. En su lógica circular. Y en el sistema emocional que la sostiene. Sabes que no sos un fraude. Tenés pruebas. Tenés logros. Tenés evidencia concreta de tu capacidad. Y sin embargo, la duda persiste. ¿Por qué? ¿Por qué la mente repite una idea que sabes que no es cierta? ¿Por qué volvés al mismo pensamiento, una y otra vez, como un disco rayado? La respuesta está en cómo funciona tu mente. Y más profundo aún, en cómo funciona tu sistema emocional. La mente no busca la verdad. Busca seguridad. Y para sentirse segura, necesita coherencia. Incluso si esa coherencia está construida sobre una mentira. Si desde la infancia formaste una creencia central, como, no soy suficiente, debo esforzarme para ser amado, o, si me equivoco, me van a rechazar. Tu mente va a hacer todo lo posible para que el mundo encaje con esa narrativa. No porque le guste sufrir, sino porque el dolor conocido se siente más seguro que la incertidumbre. Entonces, cada vez que aparece una experiencia que contradice esa creencia, un elogio, un logro, un reconocimiento, tu mente lo pone en duda. No porque no sea real, sino porque no encaja con el guión. Y lo que no encaja, se descarta. Se racionaliza. Se minimiza. No fue para tanto. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. Tuve suerte. Es un mecanismo automático. La disonancia entre lo que crees de vos y lo que vivís genera tensión. Y tu mente, para reducir esa tensión, elige la historia que más veces ha repetido. Aunque te lastime. Aunque te limite. Esto no es falta de inteligencia. Es lealtad emocional. La mente es leal a las creencias que alguna vez te hicieron sentir a salvo. Y acá está el corazón del asunto. Esas creencias no son ideas racionales. Son circuitos emocionales profundamente arraigados. Y mientras sigan activos, la mente va a seguir reforzándolos. Pero esto también tiene un lado esperanzador. Lo que fue aprendido, puede ser reaprendido. La mente es plástica. Se puede reeducar. Pero no a fuerza de lógica, sino a través de experiencias emocionales distintas. Reales. Repetidas. Profundas. Por eso no alcanza con pensar positivo o recordar tus logros. El cambio real ocurre cuando empezás a sentir, en el cuerpo, que ya no necesitas esa vieja narrativa para protegerte. Cuando vivís situaciones donde podés ser auténtico. Y no pasa nada malo. Cuando mostrás tus dudas. Y no te rechazan. Cuando dejas de actuar. Y aún así te eligen. Esas pequeñas experiencias empiezan a enviar otro mensaje al sistema. Es seguro ser yo.
Y cuando eso se instala, la mente empieza a construir una nueva historia. No de golpe. No sin recaídas. Pero con cada paso, se vuelve más fácil dejar de repetir el patrón. Porque no estás atrapado en el síndrome del impostor. Estás atrapado en una historia emocional que podés reescribir. No solo entendiendo, sino sintiendo. En el próximo capítulo, vamos a hablar del costo de no hacerlo. Porque todo lo que no se repara, se repite. Y lo que se repite, duele. Vamos a ver cuál es el precio emocional, invisible pero altísimo, de vivir desde esa mentira interna. Hay una factura que nadie te muestra. Un costo invisible que pagas todos los días. No en dinero, ni en tiempo. Sino en energía emocional. En tu capacidad de estar presente. En tu relación con vos mismo. Ese costo se llama autoengaño. Y cuando vivís desde el síndrome del impostor, aunque no lo llames así, estás atrapado en uno. Porque cada vez que negas tu valor, que minimizas tus logros, que actúas para complacer, te estás alejando de vos. Y eso duele. Pero como ese dolor no se expresa en palabras, se manifiesta de otras formas. Insomnio sin razón aparente. Ansiedad que aparece cuando todo está bien. Una tristeza que no entendés. Irritabilidad con los demás, y con vos mismo. Esa sensación de que nada te alcanza. Son síntomas. Señales del cuerpo, de la psique. ¿Qué están intentando decirte? Algo dentro de vos se está desgastando. Porque sostener una identidad que no se siente real consume energía vital. Cada vez que te exigís ser más, para compensar esa creencia de no soy suficiente, tu sistema nervioso entra en alerta. Como si estuvieras en peligro. Y si vivís así mucho tiempo, ese estrés se convierte en tu estado base. ¿Sabes qué significa eso? Que aun cuando estás en calma, tu cuerpo no lo siente así. Porque aprendió que la calma es inestable. Que el éxito es una amenaza. Que la paz es solo la antesala del próximo juicio. Eso es vivir en hiperexigencia. Y sí, puede que funcione un tiempo. Puede que te haga rendir, producir, avanzar. Pero en el fondo, te va vaciando. Y ahí aparece otro costo. La desconexión. Con vos. Con los demás. Con tu propósito real. Porque cuando estás actuando todo el tiempo, es difícil saber qué querés realmente. Es difícil disfrutar. Es difícil confiar. Vivís en modo supervivencia emocional. Y en ese modo, no hay espacio para la autenticidad. Pero hay algo más. Algo que casi nunca se dice. Cuanto más tiempo vivís desde ese autoengaño, más te alejas de tu intuición. Esa brújula interna que sabe quién sos. ¿Qué te hace bien? Que ya no querés más. La intuición no grita. Y cuando estás atrapado en la máscara del impostor, su voz se ahoga. Y eso es trágico. Porque te desconecta del único lugar donde podés encontrar paz real. Adentro. Entonces, no se trata solo de sentirse impostor. Se trata de una vida construida alrededor de una premisa falsa. Y esa falsedad, sostenida en el tiempo, tiene un precio emocional altísimo. Pero también hay buenas noticias. Cada vez que reconoces este patrón, que lo ves, que lo nombras, que decidís parar, estás cortando esa fuga de energía. Estás recuperando una parte de vos que creíste perdida. Estás haciendo un acto de amor propio tan profundo, que no necesita aplausos. Y ahí empieza algo nuevo. No desde el esfuerzo, sino desde la honestidad. En el próximo capítulo, vas a ver cómo dar ese giro. No uno superficial. No un cambio de actitud. Sino un reencuadre radical de tu identidad.
Uno que te permita habitar tu verdad sin miedo. Y por fin, mirar al impostor a los ojos, y soltarlo. Llegó el momento de hacer algo que nunca nadie te enseñó. Reencuadrar tu identidad. No con afirmaciones vacías. No con frases motivacionales. Sino desde un lugar más profundo. Más verdadero. Más tuyo. Porque hasta ahora, mucho de lo que crees ser. No lo elegiste. Fue una construcción. Una respuesta. Una armadura emocional que te sirvió en su momento. Pero que ya no necesitas seguir cargando. Tu identidad no es una verdad fija. Es una historia que tu mente repite. Y el síndrome del impostor no es más que una versión mal narrada de esa historia. Una versión incompleta, que se escribió cuando todavía no tenías las herramientas para entender lo que te pasaba. Y vos seguiste actuando según ese guión. Uno donde tenías que demostrar. Donde tenías que esconderte. Donde no podías dudar, ni equivocarte, ni aflojar. Porque, si lo hacías, algo malo iba a pasar. El amor se iba a ir. La validación se iba a caer. La admiración iba a desaparecer. Pero ahora sabes algo distinto. Sabes que esa historia no es la única posible. Que hay otra forma de verte. De narrarte. De habitar tu vida. Y ese es el verdadero giro psicológico. Cuando dejas de preguntarte, ¿cómo puedo eliminar al impostor? Y empezás a preguntarte, ¿qué versión de mí mismo quiero empezar a habitar? Una versión que no nace del miedo, sino de la conciencia. Una identidad no basada en la perfección, sino en la integridad. Porque ya no necesitas ser impecable para sentirte digno. Ya no necesitas fingir para pertenecer. Ya no necesitas usar máscaras para que te acepten. Tu valor ya está. Viene de fábrica. No se gana. Se reconoce. Y cuando empezás a mirarte desde ahí, todo cambia. Tus logros se sienten distintos. No como una prueba de que vales, sino como una expresión natural de lo que sos. Tus errores ya no te condenan. Te enseñan. Tu vulnerabilidad ya no es una amenaza. Es un puente. Este reencuadre no es instantáneo. Es un proceso. Pero comienza con una decisión. Dejar de mirar tu historia desde la culpa. Y empezar a mirarla desde la compasión. Porque si todo lo que hiciste hasta ahora fue para sentirte amado, entonces no fue debilidad. Fue sabiduría emocional. Solo que ahora podés elegir otra forma. Una que no te desgaste. Una que te refleje. Y ese nuevo relato comienza en vos. En la forma en que te hablas. En la manera en que respondes a tu propia duda. En los espacios donde te animás a ser real, aunque de miedo. No tenés que esperar a que los demás te validen. Podés empezar hoy, ahora, con algo tan simple y tan revolucionario como esto. Creerte. Creerte cuando te sentís bien. Creerte cuando sabes que hiciste algo con amor. Creerte cuando dudas, pero igual lo intentás. Creerte aunque todavía no sepas cómo se hace eso. Porque cada vez que te crees, aunque sea un poquito, el impostor se hace más chico. Y vos, más vos. En el próximo capítulo, vamos a cerrar este viaje. Vamos a volver a casa. No al lugar físico, sino al emocional. Ese espacio interno donde ya no necesitas fingir. Donde tu autenticidad no es peligrosa, sino sagrada. Hay un momento en todo viaje donde ya no hace falta avanzar. Hace falta volver. No para retroceder, sino para reconectar. Volver a vos. A lo que estaba antes del personaje. Antes del miedo. Antes de que alguien te hiciera dudar de tu esencia. Eso es volver a casa. Y no es un lugar externo. Es un estado.
Es ese instante en que dejas de actuar, de defenderte, de justificarte, y te permitís simplemente ser. El impostor no se va con lucha. No se vence. Se suelta. Porque nunca fue tu enemigo. Fue una parte de vos que aprendió a protegerse del rechazo. Y mientras no supiste otra forma, lo necesitaste. Pero ahora sabes más. Sabes que no sos tu rendimiento. Que no sos tus títulos. Ni tus errores. Ni tus logros. Ni tus inseguridades. Sos más que todo eso. Sos la persona que atravesó años de exigencia silenciosa, sin perder del todo su sensibilidad. Sos la persona que cargó con máscaras sin dejar de buscar la verdad. Sos la persona que se animó a mirar hacia adentro, cuando todo el mundo le pedía que siguiera mirando hacia afuera. Eso es valentía. Y no viene del ego. Viene del alma. Volver a casa es elegir dejar de actuar. Incluso cuando tenés miedo. Es descansar dentro de vos. Aunque el mundo te diga que tenés que correr. Es mirarte al espejo y, por primera vez, no escanearte, sino reconocerte. Ahí estás. No perfecto. No resuelto. Pero presente. Entero. Honesto. Y eso, en un mundo que todo el tiempo te invita a fingir, es un acto de libertad. Liberarte del impostor no es convertirte en alguien más seguro, más exitoso o más brillante. Es convertirte en alguien más auténtico. Es vivir desde tu centro. No desde tu defensa. Es conectar con otros sin miedo a que te vean. Porque ya te viste vos. Y si alguna vez vuelve la duda, no pasa nada. Es normal. No es una recaída. Es parte del camino. Pero esta vez, cuando la voz del impostor aparezca, vas a tener otra voz que contestar. Una más sabia. Más firme. Más tuya. La que dice: no necesito probar nada. No soy una farsa. Estoy aquí, y eso ya es suficiente. Gracias por hacer este viaje. No hacia algo nuevo, sino hacia algo olvidado. Tu esencia. Bienvenido de vuelta a casa.